Bismillahirrahmanirrahim. Saludos a todos, la paz esté con ustedes, buenos días. Caballeros, damas y caballeros, buenos días. Quiero también decir buenos días a nuestros amigos de América Latina que están aquí. Pienso que ya saben los números de los canales para traducción, español número 3 para aquellos que hablan castellano y inglés y árabe en 1 y 2. En las discusiones, cuando hablé antes con los panelistas, se va a hablar en inglés y en castellano. Empezaremos con inglés y luego habrá traducción al castellano y también a árabe para aquellos que necesitan escuchar en árabe. Esta sesión trata principalmente sobre la innovación en el sector gubernamental que se ha logrado en América Latina en los últimos años. Pero permítanme primero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Ellos son los que han viajado tal vez la mayor distancia viniendo de América Latina, algunos un promedio de 16 o incluso 20 horas de vuelo. Realmente les agradecemos el hecho de que están con nosotros aquí en los Emiratos y nos interesa mucho saber más, enterarnos más de las experiencias en sus países en lo que tiene que ver con la implementación de los gobiernos inteligentes. Permítanme primero entonces presentar a los panelistas, empezando por señor Gregorio Montero, secretario general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo y Administración. También de Chile, Álvaro Ramírez Alujas, espero que haya pronunciado bien, de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Chile. Y también está con nosotros el señor Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública de la República Dominicana, y también su excelencia Roberto Gallardo, ¿es correcto? Porque la L y la Y son un poquito diferentes, me complace que lo pronuncie bien. Él es el ministro de Planificación Nacional y Política Económica. Bienvenidos, caballeros, por estar con nosotros. Entonces, con un total de una población casi de 600 millones de personas y una área de 28 de kilómetros cuadrados en América Latina en general, y durante finales del milenio pasado enfrentó muchos desafíos. Con el inicio del nuevo milenio hemos notado un cambio en la manera en que América Latina estaba tratando, cuando digo América Latina me refiero a los gobiernos de América Latina, y cómo ahora tratan varias situaciones. Una de las mismas fue la relación entre el gobierno y el público, y también me refiero al sector privado. Claro, hoy voy a dar a cada uno de estos panelistas alrededor de 5 minutos para que nos den una idea de cómo cada uno de esos países ha logrado gestionar y desarrollar lo que hoy se llama el gobierno inteligente ahora. Lo que antes se llamaba el gobierno I. También quisiera llamar su atención porque quisiera ver cómo los gobiernos de los Emiratos y otros países en la región pueden aprender las experiencias de estos países latinos. Entonces voy a empezar con usted, Su Excelencia Ministro Gallardo, y tiene 5 minutos. Agradecer, darles tiempo de que se pongan los aparatos cuando estén listos. Mis 5 minutos empiezan en este momento. Primero que nada, darles las gracias al gobierno de Dubái por esta invitación que hemos aceptado con muchísimo placer, venir y exponer ante ustedes algunas de las experiencias que tenemos nosotros, que enfrentamos como países. Permítanme tomarme 2 minutos para hablarles un poco de Costa Rica, mi país. Es un país en
América Central, un país muy pequeño de 51,000 kilómetros cuadrados, con una población de 4,5 millones de personas. Es un país que ha alcanzado durante su historia indicadores de desarrollo bastante altos. Por ejemplo, en educación tenemos cobertura de seguro social, de servicios de salud del 100%. La educación es pública. La educación pública es gratuita y obligatoria para todos los habitantes del país. Es un país que, según las mediciones alternativas de bienestar que se han venido desarrollando en los últimos tiempos y de lo que precisamente nos va a hablar mañana Jeffrey Sachs, es uno de los países considerados más felices del mundo. En algunas mediciones incluso es considerado el país más feliz del mundo. Es un país además con un 25% de su territorio protegido por algún esquema de preservación ambiental. Hemos hecho del tema ambiental una de nuestras premisas como definitorias como país. Ahora bien, ese modelo exitoso que se basa en un entramado de servicios públicos está empezando a mostrar sus límites en este momento. Y hemos empezado a buscar en la tecnología, en la innovación, la forma en que podemos renovar esos servicios públicos y enfrentar los retos del desarrollo del futuro. Fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí, digamos, hay una premisa fundamental con los servicios públicos, y es que los servicios públicos nacen en contextos sociales y económicos específicos. Es decir, los servicios públicos que se necesitaban hace 60 años han venido evolucionando de una manera en que se requiere una reingeniería de los servicios públicos para adaptarse a las nuevas necesidades de la gente. Siendo, por ejemplo, el tema del ámbito de la salud uno de los casos más particulares. Las enfermedades, las patologías que se atendían hace 60 años han cambiado completamente. Hay ahora nuevo conocimiento que hace que el tratamiento de la salud sea distinto y por lo tanto la necesidad de adaptar las instituciones públicas a esas nuevas demandas requiere de una gran creatividad, de un gran espíritu de innovación y de la utilización de tecnologías para asegurar que las instituciones se adapten a estos nuevos tiempos. Hay un criterio que es fundamental en esto, y es que tiene que haber un ordenamiento jurídico, un marco legal que propicie las reformas de las instituciones. A veces nos encontramos que necesitamos hacer cambios en las instituciones, pero tenemos marcos legales muy rígidos que no facilitan ese tránsito hacia la nueva institución que se necesita. Ese es, digamos, lo primero. En Costa Rica hemos estado descubriendo, muy a nuestro pesar en los últimos tiempos, que ese marco regulatorio más bien se ha convertido para nosotros en un problema a la hora de cambiar. Quería hacer esta reflexión inicial antes de entrar un poco también en los temas que tienen que ver con la utilización de la tecnología para asegurar la transparencia en la función pública, que es una preocupación muy grande en nuestros países en términos de que la acción del Estado esté sujeta siempre al escrutinio, al examen de la ciudadanía. Pero quería hacer esta primera introducción como para contextualizar, para situar a Costa Rica y su problemática en un marco que me permite ahora, más adelante, dar algunos ejemplos de cómo el país está tratando de hacer esa adaptación de los servicios públicos a través de procesos tecnológicos y de innovación. Por ahora, eso sería mi primera intervención. Well, thank you very much. I think moving to the next maybe presentation will be from Mr. Camejo of the Dominican Republic. If I may, please. Muy bien, buenos días. Debo inicialmente señalar pues, que somos del Caribe, en América Latina,
y estamos muy fuertemente impresionados por el desarrollo que hemos observado aquí en Dubái, en todos los órdenes. En la República Dominicana hacemos esfuerzo en un proceso de transformación que abarca la parte normativa, abarca la parte de la tecnología, de la información y la comunicación, y abarca la gestión. Hacemos énfasis en la gestión por entender que a los ciudadanos hay que ofrecerles servicio con calidad y con oportunidad. Y todo esto, pues, es posible encontrarlo a través de los modelos de excelencia en la gestión. Estos modelos de excelencia, pues, que se iniciaron en Japón en la década de los 50 y posteriormente fueron desarrollados en Estados Unidos, el modelo Malcolm Baldrige. En el caso de Japón fue el señor Deming, y luego el FQM que se desarrolló en Europa. En el caso nuestro estamos aplicando el Common Assessment Framework, el marco común de evaluación, que hace mucho énfasis en el liderazgo. Y ayer escuchábamos cómo en Dubái se hace mucho énfasis en el liderazgo para estos procesos transformadores. Un liderazgo comprometido con el cambio, con una visión, con una conciencia de su misión, en un marco de habilidades, en un marco de destrezas, de incentivo, de estímulo, de motivación y de ejemplo para poder introducir esta sensibilización de que las cosas deben cambiar en beneficio de nuestros ciudadanos. Además, se hace énfasis en los procesos, cómo simplificar el proceso, cómo hacer la vida más fácil al ciudadano a través de que los procesos puedan ser integrales, de tal forma que en esta parte hacemos uso de esa tecnología de información y la comunicación, como el ejemplo de usar la tecnología para las ventanillas únicas, de tal forma que un ciudadano que busca servicios que requieren la interacción de distintos ministerios o de tareas puedan en una sola resolver su problemática. Ejemplo, las ventanillas inmobiliarias para construir se requerían ante permiso de varios ministerios, obras públicas, medio ambiente, turismo, la política municipal. Hoy, pues, se hace el esfuerzo para que en un solo lugar se puedan hacer la gestión y lograr los permisos y lograr todas las exigencias para estos fines. Igualmente, en esto nos enfocamos en la evaluación, en medir los resultados, una política de medir la calidad de las políticas públicas, de los proyectos y de los programas, en un contexto donde no hay una cultura de medición y de evaluación. Y sobre la base para implementar, para motivar, para reconocer los esfuerzos de un liderazgo, diríamos, trascendental que podemos llevar a cabo, pues anualmente se entregan los premios a la calidad. Lo entrega el presidente de la República en el Palacio Nacional, donde se reconocen las transformaciones, la calidad de los servicios públicos, la reducción de los tiempos, de tal forma y cómo esto impacta a la población. Y una nota muy singular se refiere a la normativa. Hemos logrado una reforma constitucional en el 2010 que incorpora como un derecho ciudadano la calidad de los servicios públicos. Hemos procedido a crear una ley de función pública que profesionaliza la burocracia a través del mérito, e igualmente organizamos toda la macroestructura del Estado a través de una ley orgánica de la administración pública que establece la función, simplifica los órganos públicos y, diríamos, lo conecta para una política coherente del Estado. Esas son las cosas, pues, en las cuales estamos trabajando y estamos marchando, y una segunda oportunidad, pues, ampliaremos un poco sobre el uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Well, thank you, Minister Cameo. I think we are very much looking forward also for details that we'll have later on. But Señor Camejo, muchas gracias. Ahora está con ustedes alguien que representa un país importante cuando se trata de la evaluación y la competitividad y el nivel de implementación de la tecnología electrónica en general. El país es Chile. Quisiera saber cuál es la razón por la que Chile ha podido tener este liderazgo en este sentido. Todos, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy es un honor estar con ustedes esta mañana. Y respondiendo un poco a la pregunta, además, me hubiese gustado partir con una frase de Pablo Neruda, pero lo voy a hacer con una frase de Mario Benedetti, que dice que cuando uno se empieza a aprender las respuestas, te cambian las preguntas.
Y yo creo que la estrategia justamente digital que Chile ha venido desarrollando a propósito del proceso de reforma del sector público tiene que ver justamente con tratar de responder a nuevas preguntas, a nuevas demandas ciudadanas, a un ciudadano que está mucho más empoderado, que está mucho más habilitado por las tecnologías. Y en ese sentido, comentarles que, bueno, Chile viene desarrollando un proceso de modernización de ya casi 20 años. Nosotros estamos en el sur de América Latina. Y uno de los elementos fundamentales dentro de esta estrategia de modernización ha sido justamente la incorporación de tecnología en materia de gestión pública. En ese sentido, en el último periodo, hablando de los últimos 4 años más o menos, la estrategia digital vinculada juntamente con los temas de innovación pública están relacionados con 3 ejes fundamentales, 3 conceptos que están en la base justamente de la estrategia de gobierno digital chileno o de e-government, ¿no?, como que tradicionalmente es conocido. Por un lado, el concepto de un gobierno cercano, un gobierno que responde a las demandas y a las expectativas sociales de una manera abierta, de una manera, digamos, con una relación más ciudadano-céntrica que estado-céntrica, un gobierno que no es tan autorreferente y que de alguna manera se vincula más con los ciudadanos por diversas vías, utilizando inclusive redes sociales, tecnología, incluso Twitter, Facebook, entre otras cosas. Un segundo concepto tiene que ver con la idea de un gobierno eficiente en el mejoramiento de las prestaciones, pero también en el uso de los recursos públicos. Y un tercer concepto, que eso, digamos, es más tradicional, es el que se ha venido instalando en los últimos años y que tiene que ver con Open Government, con gobierno abierto, ¿no? Un gobierno que incorpora los temas de transparencia, de acceso a la información pública y de apertura, ¿no?, en la relación con los ciudadanos y con el sector privado y otros actores, y el vínculo, digamos, estrecho con los temas de participación ciudadana, ¿no?, y de involucramiento ciudadano en el mejoramiento de los servicios públicos. En ese sentido, Chile hoy día tiene una estrategia, además, institucionalmente ya instalada a través de un instructivo presidencial que el presidente Piñera lanzó el 12 de noviembre del año 2012, justamente sobre gobierno abierto, que algunas de las ideas centrales, pero como para darles una pincelada de lo que ha significado esto en Chile, tiene que ver con la apertura de datos públicos, con la provisión de datos en formatos crudos para que los propios ciudadanos tengan, por un lado, la capacidad de poder supervigilar en qué se están gastando los recursos, cómo se utilizan, ¿no?, y eventualmente reutilizar esa información a través de el desarrollo de aplicaciones, como lo han hecho acá también en Emiratos Árabes, digamos, a propósito del tema de tecnología. Y al mismo tiempo, esta liberación de conjuntos de datos permite también un mayor involucramiento y participación de la ciudadanía en el concepto que hay detrás de creación de valor público, pero más allá de las fronteras de lo estatal, ¿no?, en un espacio de colaboración conjunta con otros actores que permita justamente buscar soluciones a problemas que son complejos. Y en ese sentido, hasta hoy día, Chile ha tenido una estrategia que se ha posicionado en América Latina en materia tecnológica. Tenemos un portal de datos abiertos, donde hay una serie de aplicaciones vinculadas con transporte público, con temas de servicios médicos, etcétera. Y por otro lado también, eso que aprovecho también lo que decían recién los 2 expositores anteriores, si bien es cierto, se está cambiando en Chile el paradigma vinculado con el tema del uso de la tecnología, hay un factor habilitante que tiene que ver con la existencia de normas, ¿no? Y Chile tiene hace 4 o 5 años aprobadas 2 leyes que son muy importantes. Una es la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, que ha permitido una arquitectura institucional que permite que la tecnología pueda ser un medio habilitante. Y por otro lado, una ley de participación ciudadana, ¿no? Entonces, quisiera redondear un poco diciéndoles que efectivamente cuando hablamos del paradigma tecnológico y del uso de la tecnología en el sector público, no solamente es un tema de uso de herramientas, sino que fundamentalmente de tener una arquitectura, ¿no?, institucional que permita sacar provecho y hacer un cambio cultural dentro de la administración pública. Y eso es lo que Chile ha venido desarrollando a la fecha a propósito de estos temas. Eso. Muchas gracias. Well, thank you very much. I think to take another Que para hablar de otros puntos de vista, hemos escuchado ya los 3 países ya, han hablado sobre sus experiencias en el gobiernos inteligentes. Ahora vamos a verlo desde otra dimensión, que esta vez más amplia. Entonces, que esto es el representante del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, que estoy seguro que hay cosas que se pueden tratar, sobre todo cuando se trata de mejorar los países, y se pueden adoptar en países como el país del Golfo,
Y aplicando a partir de las experiencias en América Latina, quisiera entonces hablar sobre el papel de este Centro de Desarrollo y Administración y cómo coordina con los otros países para implementar estas políticas. Perfecto. Bueno, muy buenos días y un placer inmenso estar compartiendo con ustedes esta media mañana o esta ya mediodía que en mi organismo representa la madrugada. En mi país ahora mismo estamos a las 4 de la mañana, todavía en un profundo sueño. Pero bueno, un placer inmenso estar acá. Quizás comentarles un poco en qué consiste este Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Bueno, fue creado en los primeros años de la década del 70 por recomendación de la 26 Asamblea de las Naciones Unidas con el propósito de impulsar en la región el tema de la reforma y de la modernización de la administración pública, de manera concreta en América Latina. Este centro ha venido creciendo en sus 42 años de existencia y hoy tiene una membresía de 21 países. Y a pesar de que su nomenclatura, su denominación es Centro Latinoamericano, la verdad es que tiene una representación iberoamericana, porque además de los 19 países de América Latina, con la excepción, claro, de Puerto Rico, espero que ustedes conozcan bien los motivos, tenemos también, estamos integrados por 2 países de la península ibérica, España y Portugal, es decir, 19 países latinoamericanos, 2 países ibéricos. Bueno, tenemos una responsabilidad muy grande. Todos estos temas que han estado de alguna manera enunciando los colegas están inscritos en la estrategia de trabajo del CLAD para toda la región. Nosotros trabajamos una línea de orientación en materia de estrategia de forma concreta, pero también trabajamos una línea de formación. El CLAD tiene también una escuela, la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas. Entonces, todos los temas relacionados con la reforma del Estado y la modernización de la administración pública en la región son orientados de alguna manera a través de unos instrumentos de trabajo que maneja la institución. Algunos se denominan cartas. Ahora, estos instrumentos no tienen efectos vinculantes para los países, sino más bien que los países lo adoptan en su legislación interna o en su proceder interno con una actitud libre, es decir, no hay ningún tipo de imposición. Por ejemplo, manejamos la Carta Iberoamericana de la Función Pública, todo el tema de la profesionalización y el mérito para el ejercicio de la administración pública en nuestros países son orientados desde el CLAD y bueno, y son adaptados por cada uno de los países. Tenemos la Carta de Participación Ciudadana, la Carta de Gestión de Calidad en el sector público, la Carta de Buen Gobierno, pero tenemos también, y el tema que más atañe a esta presentación, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Desde el CLAD se ha asumido como una política, como una estrategia, acercar cada vez más el beneficio de la gestión de gobierno al sentimiento de los ciudadanos. Se hacen muchas mediciones y muchas veces salimos bien en estas mediciones, pero hay veces que el ciudadano no siente el impacto de esos resultados de mediciones en lo que reciben diariamente en materia de servicios públicos de las instituciones gubernamentales. Entonces, el propósito fundamental de esta Carta de Gobierno Electrónico es que la tecnología de la información se coloque de manera efectiva al servicio del bienestar de los ciudadanos. El CLAD ha venido impulsando la aplicación de esta carta en nuestros países. La mayor parte de los países la han asumido en sus legislaciones internas, otros la han asumido en lo que respecta a la estrategia de trabajo que desarrollan en el día a día. Todo el tema, por ejemplo, del gobierno electrónico, a partir de que los servicios públicos puedan ser accesados por los ciudadanos, no importa en el lugar donde se encuentren, este es un esfuerzo permanente en América Latina.
temas tan sensibles en nuestros países como las contrataciones públicas. El propósito es que las tecnologías de la información, para garantizar la igualdad que tienen todos los ciudadanos en este sentido, sea puesta a disposición de todos y los procesos de contrataciones, los procesos de compras en nuestro gobierno se lleven a cabo con toda la transparencia que sea posible. Entonces el CLAD orienta todo esto en nuestra región. Excellent. I think that also gives Eso también creo que nos da una idea de lo que nosotros podemos decir una cooperación entre todos los países y que también va a otras organizaciones para cerciorarse de que el desarrollo que está dándose en América Latina, que se logre, ojalá, al mismo nivel en todos los países. Y hay que tomar en cuenta el área de algunos de esos países como Brasil, Argentina, bueno, Chile, México y otros países. Y también, claro, las islas del Caribe. Todo esto es un reto, representa retos para todos ustedes. Es muy bueno escuchar Spanish, la lengua española, porque nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra carta en castellano, es igual que en árabe. Y eso es lo bueno del mundo que tenemos hoy, al momento. Hablemos ahora de otro tema. Si les pregunto que ustedes vean hacia la ventana del futuro, las cosas que se harán y las cosas que impactará la prestación futura de los servicios del gobierno, ¿puede usted identificar algunas de ellas, dependiendo en cada uno de ellos, hacia el futuro? Bueno, lo quiero ligar con algo que se estaba hablando en la sesión plenaria del día de hoy, acerca de la concentración de la población en centros urbanos. Eso está creando efectivamente retos importantes para las administraciones públicas, no solo en el sentido de cómo se suministran los servicios a la población, sino la organización misma de la administración pública. Y nosotros en Costa Rica estamos iniciando un proyecto de manera tal que podamos crear centros de administración pública fuera de la ciudad, fuera del centro urbano, que acerquen los servicios a la población, pero que también hagan que los servidores públicos no tengan que desplazarse hacia el centro de las ciudades, con todos los problemas que eso significa en términos de tránsito, de utilización de servicios públicos. La idea es crear estos centros de administración pública en lugares que están, digamos, periféricos a la gran ciudad, en donde los servidores públicos puedan llegar y desde ahí trabajar, cumplir con sus responsabilidades sin tener que desplazarse al centro de la capital, por ejemplo, de la ciudad, poniendo, digamos, esta presión sobre la infraestructura vial, sobre servicios de salud, etcétera. En Costa Rica también el tema de la transparencia ha sido fundamental y se ha venido construyendo un sistema de compras públicas utilizando la tecnología, de manera tal que todos los concursos de contratación del Estado costarricense están publicados en Internet. Los proveedores se enteran de la aparición de concursos vía mensajes de texto por los teléfonos, vía correo electrónico. Las ofertas de las empresas que concursan en la contratación de servicios o por los contratos con el Estado, esas ofertas están públicamente publicadas y venimos de esa manera tratando de construir esa transparencia que es necesaria en el proceso de compras del Estado. Ahora, hay un elemento que es fundamental en la configuración de los servicios públicos de los próximos 30 a 40 años y es el envejecimiento de la población. En nuestros países, en América Latina, estamos empezando a sufrir lo que en países desarrollados pasa, que baja la natalidad, la tasa de natalidad y aumenta la expectativa de vida.
Eso ha ido cambiando la composición de la población, haciendo que la población se envejezca como un todo, el promedio de edad se eleve. Eso también impone a la administración pública, a los servicios públicos, retos que no había tenido en el pasado. Y para eso es necesario, yo creo, sobre todo en materia de salud, hacer un uso intensivo de tecnología para proveer servicios de salud que van a ser muchísimo más especializados, tomando en consideración ese, digamos, efecto de una inversión de la pirámide demográfica en donde cada vez va a haber gente con más edad. Y una de las cosas que tiene que ver con innovación y con reforma de los servicios públicos hacia el futuro, utiliza la tecnología más antigua de la historia, que es la gente, oír a la gente. La necesidad de ir cambiando los servicios públicos según varían las necesidades de la gente requiere que la administración pública tenga una comunicación constante con la gente. En esto, la tecnología de información es simple y sencillamente un instrumento, pero tiene que haber en el Estado un espacio en donde la gente pueda hacerse oír, donde la gente pueda comunicar a las instituciones públicas cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades. Y de esa manera el Estado puede efectivamente innovar, reformarse, cambiar las instituciones públicas y adaptarlas a las necesidades de los tiempos. Desde esa perspectiva, en Costa Rica hemos lanzado un sistema de lo que denominamos nosotros Contralorías de Servicio, es decir, oficinas dentro de las instituciones públicas que tienen como propósito escuchar a la gente, recibir las observaciones de la gente y hacer recomendaciones a lo interno de las instituciones públicas para que las instituciones públicas puedan ir reformándose y puedan irse adaptando a las nuevas necesidades de la gente. El Estado costarricense está compuesto por 329 instituciones, 100 de las cuales ya tienen una oficina de Contraloría de Servicios, que además está respaldada por una ley que fue aprobada por el Congreso a finales del año anterior. Y con esa retroalimentación de la gente podemos iniciar desde ya esos cambios que se requiere para que las instituciones públicas sigan siendo legítimas a ojos de la ciudadanía, de manera tal que puedan seguir suministrando, proveyendo los servicios que requiere la población. A veces la innovación, a veces en busca de la innovación nos centramos mucho en la tecnología, en los aparatos, en los dispositivos, pero muchas veces la innovación puede venir simple y sencillamente de escuchar a la gente. Thank you very much. Muchas gracias. Los gobiernos a veces no toman las decisiones correctas, como en situaciones así, tomar las decisiones correctas viene normalmente del nivel de las administraciones. El señor de la República Dominicana nos puede decir cuáles son los factores futuros en los que os estáis centrando para entregar los servicios del gobierno. Muchas gracias. Quisiera, antes de entrar directo en esa respuesta, continuar con lo que anteriormente suspendí para ajustarme al tiempo. Quiero compartir con ustedes y con los asistentes dos herramientas importantes que usa el gobierno dominicano en materia de tecnología de información y la comunicación, en lo que se refiere a transparentar la caja negra del gobierno, de transparentar ante los ciudadanos el manejo de la cosa pública. Una es un sistema de información de servidores públicos que crea una base de información con acceso al ciudadano de los servidores públicos. ¿Cuál es su desempeño? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esto sobre la base para orientar la toma de decisiones. De tal forma que se procede a una integración de todos los subsistemas de gestión del personal,
desde reclutamiento, selección, promoción, capacitación, política salarial, de tal forma que esta es una herramienta, diríamos, única en América Latina en cuanto se refiere a integrar en un solo nivel toda esta información. Es un sistema informático que fue financiado por el BID hace unos años en el país y realmente esto transparenta la nómina pública. Usted sabe que uno de los retos importantes de nuestros estados es la transparencia del Estado, la transparencia del gobierno, el acceso de esa información y la toma de decisiones racionales en beneficio pues, de los ciudadanos, y con todo esto pues, se permite ver las competencias de los ciudadanos, su desempeño, evaluar su desempeño anual, cuál es su práctica, cuál es, diríamos, su comportamiento en todo el proceso público. Y otra herramienta que tiene mucho que ver con la información al público es un sistema informático de control del servidor público, que se llama el SISMAT. Ese es un sistema que aparece en la página web en la cual se informa al público cuál es el nivel de institucionalidad de cada órgano público, cómo está cumpliendo ese órgano con todas las normas, con todos los procedimientos, con todos los requerimientos, unido a lo que hemos denominado una carta compromiso de las instituciones que deben de publicar al ciudadano cuáles son los servicios públicos que debe ofrecer al ciudadano y en qué condiciones se le ofrece al público cumplir esos servicios públicos, de tal forma que eso pues está bajo diríamos, un control social, una auditoría social para verificar estos cumplimientos. El gobierno dominicano pues está en una estrategia de crear realmente un gobierno abierto, un gobierno donde haya un acceso de todos los ciudadanos a los servicios, igual que ocurre con otra de los estados. Obviamente Chile ha sido un gran colaborador nuestro en esta iniciativa, igual que Brasil, igual que Seúl. Tenemos con Corea del Sur un convenio de cooperación. Actualmente estamos desarrollando, diríamos, un sistema 911 sobre la seguridad ciudadana, que dicho sea de paso, ayer pude percatarme de lo excelente que es en este territorio el control y la seguridad de los ciudadanos, que aparece en el número 1, según se informó ayer, en esta materia, por lo cual nos interesaría aproximarnos para conocer esas prácticas. Pero en este caso concreto, ¿cómo convertir el móvil, el celular, en un instrumento de protección del ciudadano, donde puedan haber denuncias eficaces para informar a los sectores de orden público, a la policía, sobre cualquier forma que pueda afectar los derechos y la seguridad de los ciudadanos? Y obviamente la simplificación de los servicios públicos. Hay experiencias muy, diríamos, acentuadas, como la obtención de licencia de conducir, como la automatización de las aduanas, como el acceso a una serie de servicios que tenemos en marcha. El caso de compras y contrataciones, donde tuvimos la asesoría del gobierno chileno. Igualmente compartimos con Costa Rica una serie de buenas prácticas de ciudad civil. Costa Rica cumplió ahora 60 años de desarrollar su sistema de función pública, y en estos países pues tenemos una gran colaboración y bajo la conducción del CLAT. De tal forma que hay una tendencia en toda América Latina a desarrollar sistemas de gestión de calidad, a hacer un uso intensivo de esta tecnología, a compartir buenas prácticas, a intercambiarlas, a celebrar eventos para socializarlas en benchmarking, bench learning, igualmente a transformar las normativas bajo el paraguas de las cartas iberoamericanas que todos discutimos en ese escenario, e igualmente pues en todo lo referente a la formación y la capacitación. Ya para agregar un poco más sobre esto, a la formación en línea de nuestros servidores públicos, formación programada en base a diagnósticos que revelan cuáles son las fallas en el puesto del servidor público. En este caso, pues a través de institutos de formación en línea para que los servidores públicos puedan hacer su programa de capacitación. Incluso con España hay unos convenios de formación virtual, y de manera particular, de acuerdo con la Escuela Francesa de Administración Pública, la ENA, la famosa ENA, para formar los altos directivos públicos. De tal forma que todo esto se orienta a corresponder a las demandas del futuro,
con un dominio de la tecnología, de la información y la comunicación y su adecuación a los procesos y a las distintas demandas ciudadanas que algunos por su facilidad permiten un poco más acelerado y otros pues van a tardar. De todas maneras, pues en toda la región, diríamos, hay un proceso de modernización, de innovación y de colaboración para, entre todos, tener estados más legítimos, estados que se correspondan con las demandas y las expectativas de los ciudadanos bajo liderazgo que están comprometidos con el cambio. Thank you, Minister. I think you have. Gracias, señor ministro. Usted tiene un punto importante, tiene que ver con la cooperación y la coordinación entre los países y organizaciones y entre las regiones. Yo estoy seguro de que también en los Emiratos, uno de los países que está muy interesado en ayudarles, en coordinar con ustedes y también tal vez contribuir en lo que tiene que ver con la cooperación que podemos tener con ustedes. En los Emiratos tenemos un sistema avanzado de gobiernos inteligentes que va del sistema federal hasta los sistemas locales, que le puedo garantizar es uno de los mejores en el mundo. Y ustedes podrían aprender de este sistema, pero también nosotros queremos aprender de ustedes en ciertas áreas, porque nuestro objetivo no se limita solamente a los Emiratos, sino cómo podemos mejorar estas tecnologías para encarar algunos de los retos que se dan en otros países que tienen poblaciones mucho mayores a las nuestras. Creo que en algunos países latinoamericanos hay ciertos experimentos que hayan sido implementados y algunos proyectos cuyas experiencias nosotros podemos aprender. Pasar a otra área en otro país, nosotros tenemos que, señora Lujas, tenemos que entender los cambios que se están dando en el mundo y específicamente lo que tiene que ver con el futuro de Chile cuando se habla de los gobiernos inteligentes. ¿Cuáles son los puntos principales que usted tiene que prestar atención en Chile en este respecto? Muy brevemente, parto con una idea central. Yo creo que no hay gobiernos inteligentes sin ciudadanos inteligentes, ¿sí? Y sin funcionarios inteligentes. Por lo tanto, un primer desafío, creo yo, es el cambio del paradigma de entender de que en los tiempos que vivimos, siglo XXI, tecnología, el Estado no tiene, o los gobiernos no tienen el monopolio exclusivo en la resolución de los problemas públicos. Y en ese sentido, apoyarse en los ciudadanos, solicitar colaboración de los ciudadanos, incorporar algo que hoy día en la mañana escuchábamos tanto de Richard Florida como de Francis Maude del Reino Unido, aprovechar las capacidades que tienen los ciudadanos, como decía el ministro en Costa Rica, ¿no? ¿Por qué no le preguntamos a los ciudadanos primero qué es lo que quieren? ¿Por qué no desarrollamos un espacio de co-construcción, de codiseño, de coproducción de servicios públicos en conjunto con los ciudadanos? Yo creo que cambiar eso es un primer desafío importante. Lo segundo, más a nivel interno, yo creo que en Chile lo estamos haciendo relativamente bien, son los desafíos de la interoperabilidad, de cómo gestionamos la información al interior del sector público para favorecer la prestación de servicios hacia los ciudadanos. El sector público maneja una cantidad enorme de datos de los ciudadanos y yo creo que ahí falta mucha inteligencia interna para poder aprovechar esos datos en la entrega de servicios públicos. Yo creo que ahí Chile está dando pasos bastante grandes en términos de combinar una estrategia vinculada con el uso de tecnología, pero con cambio también en los procedimientos, en las normas, en cómo culturalmente va cambiando la administración pública. Un tercer componente, yo diría, tiene que ver con también algo que decía recién el ministro Ventura Camejo, en el caso de República Dominicana, son los desafíos de la participación activa de la ciudadanía. No solamente escucharlos, ¿no?, sino que también dialogar con la ciudadanía a través de redes sociales. Yo estoy profundamente sorprendido de lo que he visto acá en Emiratos Árabes en esta relación, ¿no?, el uso de tecnología con los ciudadanos, este concepto integrado, digamos, de administración pública cercana a los ciudadanos a través de las redes sociales. A mí me parece que ese es el camino, ¿ah?
Y finalmente, algo que yo creo que es un desafío común para todos los que estamos acá a propósito de América Latina y de los temas también de transparencia y apertura, tiene que ver con pensar el gobierno más que como un prestador de servicios, como una plataforma en la que se encuentran distintos actores para resolver problemas en conjunto. Entonces cierro básicamente diciendo que, haciendo un homólogo con el tema tecnológico, ¿no? Cómo este software nuevo llamado gobierno digital es compatible con un hardware institucional que no siempre está adecuado, ¿no? Que tiene que ver con normas, con cambios normativos, con cambios en leyes, y muchas veces lo que hay que hacer ahí es una adaptación, ¿no? Y es el camino que Chile ha seguido en los últimos años y son los desafíos que tenemos a futuro. Muchas gracias. Thank you, Mr. Aloha. Vamos a cambiar de tema, que es más organizacional. Señor Ventura. ¿Cuáles son los desafíos que ve en cuanto a la implementación de un gobierno inteligente? En cuanto a la implementación y la tecnología. Señor Montero. La inteligencia de nuestros gobiernos en América Latina pasan por entender que nuestro continente ha cambiado, América Latina ha cambiado, continúa cambiando y seguirá cambiando. Entonces, la forma de hacer gestión, la forma de administrar lo público tiene que ir acorde con esta realidad. En nuestra región tenemos ciudadanos mucho más activos, por eso es que nosotros estamos hablando de pasar de una ciudadanía jurídica a una ciudadanía social, puesto que nuestros ciudadanos están literalmente en las calles reclamando sus derechos frente a las administraciones públicas. Entonces, en este sentido, los gobiernos tienen que poner en práctica esa inteligencia para darle respuesta adecuada a estos ciudadanos. Y nosotros pensamos que hay un problema serio en términos de impacto. Todavía tenemos un problema en términos de impacto de la actuación gubernamental en el bienestar de la gente, en el bienestar de los ciudadanos. Y pensamos que esto se reduce fundamentalmente a un problema de gestión. Es decir, si no somos capaces de gestionar lo que tenemos en pro de facilitar las cosas a los ciudadanos, podríamos seguir teniendo dificultades. Hemos salido bien, hasta el momento hemos salido bien, América Latina ha salido bien de todo este embate de la crisis a nivel global. Pero tenemos ahí unas deudas pendientes. Entonces, todo esto de la tecnología, de la información, la innovación, pueden ser utilizadas como herramienta importantísima para darle respuesta a estos procesos de cambios y para institucionalizar los cambios. Evidentemente que la formación, la capacitación de los funcionarios públicos es determinante, porque como las cosas cambian de manera tan rauda, bueno, tenemos entonces que ir permanentemente detrás de los conocimientos y gestionar esos conocimientos de manera proactiva. En ese sentido, el CLAD viene trabajando en la región. Tenemos también este tema que ya se ha mencionado mucho, del gobierno abierto. El gobierno abierto es una herramienta de gran importancia, no solo porque es un instrumento para gestionar bien, sino porque también es un instrumento de participación de la gente en la gestión de lo público. Creo que eso es también determinante. La cooperación público-privada no se puede negar, no se puede regatear, como decimos en español, el rol que tiene el Estado en el proceso de desarrollo. Esto es innegable, es un rol central, con un enfoque en el ciudadano para poder legitimar su acción. Pero también hay que entender que tiene que darse en un contexto de colaboración con el sector privado y con la sociedad civil en todos los sentidos. Desde el CLAD creemos que esto tiene
una importancia capital. Pero también la cuestión de la descentralización, y por eso nosotros hoy estamos hablando, en América Latina estamos hablando también de la planificación del siglo XXI. Es decir, que los amigos de Costa Rica en esto nos han aportado mucho. Es decir, cómo ver la planificación en el contexto del siglo actual. Todos estos problemas emergentes que no le pusimos atención adecuada en el pasado, pues lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana y el tema de la violencia, pero también los desastres naturales. Ahí tenemos grandes desafíos y, bueno, y la inteligencia de nuestro gobierno va a depender de la capacidad que tengamos para hacer frente de forma adecuada a todos los problemas que también este siglo nos ha presentado. Entonces, el CLAD en esto se constituye como un catalizador de soluciones a través de las buenas prácticas, no solo de lo que ocurre en la región, porque por eso estamos aquí y para nosotros es muy importante lo que ocurre más allá de América Latina, lo que está ocurriendo en los Emiratos Árabes, lo que está ocurriendo de manera muy particular acá en Dubái, son experiencias que nosotros también sabemos aquilatar y en la medida de lo posible nos servirán para enfrentar situaciones que tenemos también en nuestros países. Thank you. Yes, you may, please, Mr. I wanted to say that we are also going through a transition. De formar parte de un gobierno, como mi amigo Ramón y yo, ya somos personas de cierta edad. Ramón más que yo. Para nosotros la tecnología es algo que tuvimos que aprender, digamos, fue una ola que se nos vino de pronto. Va a tomar probablemente un cambio generacional el que se pueda ya tener gente que haga un uso natural de la tecnología como nosotros lo hicimos, por ejemplo, de la calculadora. La calculadora es algo que nosotros ahora utilizamos con una naturalidad, nos parece que es absolutamente normal tener una calculadora. Y va a tomar que una nueva generación formada bajo otros principios, bajo otras premisas educativas y tecnológicas, llegue a los puestos de Ramón y el mío, para que pueda, digamos, hacerse de manera mucho más natural esa transición hacia gobiernos inteligentes. Y eso pasa, por supuesto, por el reforzamiento de el acceso de los jóvenes, de los niños, a las tecnologías de información. Por ejemplo, en Costa Rica se ha hecho un gran esfuerzo por conectar a Internet a todas las escuelas y colegios públicos del país. En este momento hemos logrado ya interconectar un 96% de esas instituciones, y de esas instituciones, muchachos, niños que van a recibir 11 años de educación incorporando la tecnología como una cosa natural que vaya a ser una extensión de su propia capacidad, se van a venir los cuadros, los recursos, el recurso humano que va a hacer posible la configuración de gobiernos inteligentes en ese sentido, ¿verdad? Inteligencia 2.0, por decirlo de alguna manera, no la inteligencia 1.0 que todavía Ramón y yo utilizamos, sino una inteligencia basada en la utilización de las tecnologías digitales como algo absolutamente natural. Estamos en ese proceso de transformación. De aquí a 10, 20 años probablemente el tema de los gobiernos inteligentes ya va a ser una cosa natural que va a formar parte de la cotidianidad, y mientras tanto pues nosotros como gobiernos tenemos que ir creando ese cúmulo de conocimiento, esa masa de conocimiento por medio de una inversión en educación importante para asegurar que el Estado vaya a tener el personal que requiere para este nuevo esquema de organización de los servicios públicos. Thank you very much. I think we are coming to... Gracias, creo que ahora llegamos al final de la sesión. Quiero agradecer a los panelistas porque ahora hay otra sesión después de esto, esta reunión. Agradezco mucho el hecho de que han estado aquí con nosotros.
Creo que también necesitamos nosotros ir a América Latina y ver de cerca los éxitos que ustedes han experimentado. Entonces, mientras tanto, aprovechen su tiempo aquí y analicen las historias exitosas que hemos vivido aquí en los Emiratos. Muchas gracias por su presencia aquí.